bienvenidos. Tenemos un tema súper interesante el día de hoy y les cuento que elegimos este tema porque hay muchísima gente, en alguna etapa de nuestra vida nos hemos visto, ¿cómo lo digo? Que nos detenemos por eso, que nos frustramos y no sabemos hacia dónde ir gracias a esta emoción. Y para esto está nuestra psicoterapeuta favorita, María Carolina Vivas. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Nash, por invitarme a tu programa. Oye, a ver, decíamos que este tema, y ni siquiera les he dicho el nombre, tan, suspenso, es una emoción que es el miedo, es el tema del día de hoy, el miedo. A ver, cuéntanos primero, ¿qué es el miedo exactamente? Bueno, nosotros tenemos emociones básicas y el miedo forma parte de esas emociones, son intrínsecos del ser humano, son parte del ser humano. Entonces, las emociones son fundamentales para el ser humano. Tenemos la emoción de miedo, tristeza, rabia, ¿ok? Y por supuesto la alegría. ¿Qué pasa con el miedo? Que es el tema que queremos trabajar hoy. Hay muchas teorías hoy día que nos permiten utilizar el miedo a favor. Okay. Entonces, el miedo es una emoción que nos está diciendo que, que hay un inminente peligro, que estamos en peligro. Entonces, frente al peligro, tú tienes que actuar. En la época de las cavernas, si tú no corrías, pues te comía el dinosaurio. Hoy día va un poco por ahí, porque eso lo llevamos lo llevamos en nuestras células, pero la idea no es correr, porque ahorita no hay dinosaurios. La idea es actuar de manera inteligente para que tú puedas aprovechar la información que te está dando el miedo. ¿De qué monstruo estoy huyendo? ¿O qué monstruo está presente que está a punto de comerme? Okay. Llámese, después uno va traduciendo de qué se trata ese monstruo. Normalmente si tú ves que hay peligro, ya sea físico, ya sea un peligro inminente que tenga que ver con la actividad que realizas, o cualquier cosa que te esté avisando que vas a estar en una situación donde supuestamente no vas a poder con eso. Porque ese es el punto. Sí, justo te iba a decir. O sea, sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos un poco distorsionado esto del miedo? Es decir, hay momentos en donde nos da miedo cruzar la calle y te terminas quedando horas porque te da miedo que cruzar la calle. O sea, esto es un ejemplo porque puede ser algo serio en la vida, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy sencillo. Sí, muy sencillo. Sí, no, pero entonces te da miedo cruzar la calle y te quedas de ese lado y nunca llegas donde quieres llegar porque qué miedo que va a llegar un carro y me va... Claro, hay miedos, hay diferentes tipos de manifestación del miedo. Okay. El punto es llegar al miedo central. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a cruzar la calle, la gente que tiene miedo a las alturas, la gente que tiene miedo a estar encerrado, siempre detrás de ese miedo está el verdadero miedo. Y eso es como una parte que está como capas. La otra idea es, dentro del miedo, o sea, dentro del tipo de miedo, hay un pensamiento o una creencia siempre que está detrás de ese miedo, que puede estar consciente o no, y que normalmente nos limita. Entonces, hay que tratar de llegar a esa raíz, y ese es el punto interesante de esta charla de hoy, porque les vamos a estar diciendo sobre esta parte de cómo trabajar ese miedo para aprovecharlo, aprovechar el miedo que en ese momento se manifiesta. Y saber también qué es miedo y qué no es otro tipo de cosas. He leído tanto sobre la confusión que tenemos de emociones, entre qué es miedo, qué es rabia, que no sabes ni qué es depresión, un montón de cosas. Y toco así el tema casi de paréntesis, porque cometemos el error de educar a nuestros hijos de la misma forma y que hay de repente veces que le decimos a nuestro hijo, ¿pero qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Y te dice, estoy triste, pero no, está enojado. Y es lo mismo con el miedo, que hay veces que no sabemos si es miedo o qué otra emoción puede ser y de dónde viene y por qué viene y tal. Que bueno, hay un montón... ¿cómo les dices? Manifestaciones de eso. Manifestaciones, sí. Pero además... Que son creencias. No están de acuerdo a la situación. Sí. O sea, los padres hacemos lo mejor que podemos, eso está claro. Sin embargo, si nosotros no tenemos conciencia de cómo manejamos nuestras emociones, le vamos a transmitir eso a nuestros hijos y ellos van a aprender eso de esa manera. Estamos siempre a tiempo de corregir estas cosas en cualquier momento. Estamos hablando de que si yo siento miedo, hay unas manifestaciones físicas que vamos a hablar luego. Si yo siento tristeza, lo sano es llorar. Pero ahí está la cultura, los niños no lloran. Entonces el niño no puede expresar el llanto y se va hacia la rabia, pero lo que hay es un gran dolor, que es el dolor de la pérdida, que algo se pierde, que algo perdiste. Las niñas sí pueden llorar, los niños no. Entonces ahí empieza un poco a confundir una cosa tan primordial para el ser humano que es expresar todas estas emociones. Lo que es la rabia, cuando es rabia,
y me molesto y lo expreso de una manera coherente y de una manera sana. Cuando es tristeza, es tristeza. Cuando es miedo y cuando es alegría, porque a veces incluso la alegría, no, sí, fue muy divertido, o no, sí, claro, todo eso tiene que ver con esas creencias limitantes a la expresión de lo sano de la sanidad de las emociones. Ok, que eso vamos a tocarlo, así que vayan rápido por un bolígrafo, por pluma, por lápiz, y empiecen a anotar desde todo para que podamos todos juntos, prometo que yo también estaré metida, empezar y tú también, empezar algo sano. Ya no se vayan, ya volvemos, tenemos que ir a unos comerciales rápidos. Y seguimos aquí hablando sobre este tema súper interesante, el miedo, y que está muy de moda además hablar del miedo y de las cosas que nos paralizan, que no debería de ser, ¿no? Pero bueno, dejo a la experta hablar, María Carolina Viva, psicoterapeuta, y está aquí ayudándonos a entender esto del miedo. Ya dijimos que es una emoción que tiene que ver con algunos quizás paradigmas que tenemos o creencias con las que crecemos, el saber identificar si es miedo, si es alguna otra emoción. Ahora, dentro del miedo, ¿cómo saber cuando ese miedo te está paralizando de hacer cosas? Que de repente, un ejemplo, los emprendedores, que tienen muchas ideas, y están paralizados por el miedo. ¿Cómo saber si es el miedo o si es otra cosa? Fíjate, por supuesto el miedo tiene sus manifestaciones y normalmente es en el área de todo lo que es plexo, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Ahí es donde se va el miedo. Entonces, lo primero que uno inmediatamente sabe es que siente las maripositas y todo se activa en la parte del sistema digestivo. Normalmente a los hombres también, a los niños se les enseña que no, tú no tienes que estar teniendo miedo, eso es de niñita, no sé qué. Y se tragan todo ese miedo y ese miedo se instala aquí. Normalmente el miedo se manifiesta de esta forma y ya tú sabes que algo está sucediendo. Normalmente cuando estas emociones se manifiestan en alguna parte del cuerpo, el miedo va a esa zona y ahí nos está diciendo que inconscientemente, en una parte que está un poquito escondida, está presentándose una situación donde creemos que estamos en peligro. Entonces, el miedo nos está hablando de algo que no está claro, que tiene que ver, el sistema digestivo o la molestia que tengamos a nivel sistema digestivo nos está hablando de que inconscientemente hay algo a lo que le estamos temiendo. Hay algo que estamos pronosticando que vamos a tener algún riesgo. Entonces, esa voz o ese cuerpo, esa parte, nuestro cuerpo físico hablando, manifestando la emoción para avisarnos, para hablarnos y ayudarnos y nos da la pista para que lleguemos a ese miedo, es parte de aprovechar esa situación de miedo. Porque ¿qué pasa? Lo que yo siempre le digo a las personas que van a mi consulta, tú empiezas a sentir el miedo, entonces tú tienes que chequear ese miedo de alguna forma, estar consciente de eso, y ahorita vamos a hablar también de cuáles serían los pasos para tener conciencia de ese miedo. La idea es que tú tengas conciencia, que lo logres conectar con qué es lo que pasa y qué es lo que te está produciendo esa sensación de miedo. Por supuesto, si tú escuchas, qué sé yo pongo este ejemplo que de repente, si tú vas a ir a una reunión de trabajo donde tú vas a presentar una propuesta, por ejemplo, y la idea es que te den un sí, que te firmen un contrato, pero tú tienes miedo y se manifiesta una cantidad de cosas y el estómago empieza a tener toda esa cantidad de problemas, escuchar qué nos está diciendo el cuerpo físico. Probablemente, si tú empiezas a tener conciencia de lo que está pasando, sientes miedo y comienzan entonces los pensamientos a aparecer, que es otra manera de tener conciencia de los pensamientos. Y el primer pensamiento que puede venir es, yo no estoy preparada para esta reunión porque yo no soy tan buena o tan suficientemente, etcétera. Y empieza entonces todas las distorsiones y las creencias distorsionadas, unas inconscientes, otras conscientes. Bueno, si comenzó a bajar el yo no estoy suficientemente preparada, prepárate para la reunión. ¿Qué no estás llevando? ¿Qué no has leído? ¿Qué no te has preparado? ¿Has leído sobre la compañía? Vete bien preparado. Ese medio te está diciendo, Nash, prepárate mejor, estúdiate, conoce los que están allí y tal, y cuando llegues allí, estás bien preparado. Y el miedo te ayudó a que vieras eso. Entonces, de alguna manera, estar bien consciente sobre lo que está pasando en ese momento, detenernos, porque a veces cuando tenemos miedo lo que queremos hacer es hacerlo a un lado. Entonces hacemos más cosas y más cosas como para ocuparnos e ignorar ese sentimiento o esa emoción. Lo que nos estás diciendo es detenernos
que haya un momento de awareness de qué está pasando, de dónde viene, qué estoy sintiendo, ¿no? Sí, es más como por ahí, como Sí, conciencia. acuérdate que lo primero que uno le dice a la persona es respirar, respirar. Cuando tú respiras, tú detienes todo y estás en el presente. Por eso la conexión con el presente tiene que ver con la respiración. Cuando yo respiro, tengo conciencia de lo que me está sucediendo, tengo conciencia de los hormigueos o muchas otras complicaciones. Cuando vamos dejando pasar esa vocecita y ese cuerpo avisando, el cuerpo sigue avisando y sigue complicándose el proceso y entonces comienza a aparecer irritaciones estomacales, úlceras, congestiones y problemas a nivel de colon y todo esto. Entonces, de alguna forma es porque todavía o no hemos bajado conciencia de lo que está sucediendo y hay maneras de lograrlo, de llegar allí, o que simplemente estamos dejándolo de lado. Dice, no, no es nada, no, yo no puedo tener miedo, no, no. Y ahí el cuerpo no está, o simplemente no tengo la conciencia, no sé, ay, no, voy al médico y le digo, mira, ¿sabes qué? No sé, tengo el estómago malo, Sí, voy a tener una úlcera. o unas enfermedades que nunca saben qué es y que nunca fue nada, sino entonces, que síntomas. Oye, increíble como en un proceso terapéutico o incluso en medio de una terapia, tú puedes sanar un dolor de cabeza, una acidez, cualquier cosa que en ese momento venga, porque tú conectas con lo que te está diciendo esa manifestación física y puedes sanar en segundos. Cuando le haces un seguimiento serio a través de un proceso terapéutico, por ejemplo. Ok, oye, que está impresionante. Les recomendamos lean libros, porque esto tiene que ver también con mindfulness, que está muy de moda, y no porque esté de moda, sino que realmente nos sirve, nos ayuda muchísimo. Y les cuento así como paréntesis, que desde el momento en que yo dije, a ver, me voy a detener y voy a empezar a disfrutar lo que está pasando, les prometo que estamos más conscientes de hacia dónde vamos y nos ayuda mucho mejor. Nos tenemos que ir a unos comerciales y ya regresamos con más de María Carolina Vivas, hablando sobre el miedo. No se vayan. Seguimos aquí hablando sobre este tema que, bueno, hay mucho, mucho de dónde cortarlo. Vamos a tratar de resumir lo más posible para que se puedan llevarlo mejor. A ver, entonces decíamos que paso número 1 para entender de dónde viene el miedo es crear conciencia, el vivir mindfulness, el vivir en el ahora y detenerse y conectarte con tu cuerpo para ver qué es lo que te dice. Y también, yo creo que también es importante saber que cuando tengo miedo, lo primero que me duele es el estómago, como tú decías. O cuando estoy tenso, cuando hay a mí algo que me preocupa mucho, que estoy muy tensa, que algo no me está gustando, enseguida me llega un dolor de este lado. Y yo ya sé que en ese momento me tengo que retirar, respirar e irme a otro lugar a relajarme. O sea, cositas así por el estilo. Entonces nos decías, pero para llegar ahí, María Carolina, ¿cómo le hacemos? O sea, para saber qué es lo que me está pasando. A ver, espérame, ¿cómo? Sí, claro, la gente escucha esto, usted que está escuchando piensa, pero eso es muy fácil porque ella es terapeuta y ella ya hizo. Yo siento miedo, yo también tengo mis procesos donde necesito aplicar lo que yo mismo le enseño a las personas que vienen a mi consulta. El miedo siempre va a estar, el miedo forma parte de nuestra naturaleza. Lo importante es quitarle toda esa cantidad de creencias al miedo, todos los clichés sobre el miedo y enseñarle a nuestros hijos y saber nosotros que es aprovechable, que uno lo puede utilizar de manera inteligente, inteligencia emocional. Uno puede utilizar entonces el miedo y cómo hacerlo. Primero aceptarlo, primero aceptar que tienes miedo. En el momento que tú aceptas que tienes miedo, tú pasas, o sea, tú descansas, ahí hay una homeostasis, aceptación de una emoción que es natural. Okay. Respiras y luego, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que me viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que me viene a la cabeza cuando yo estoy sintiendo esto? Bueno, y ahí empieza. Muchas veces están inconscientes y yo les enseño en terapia cómo hacerlo de manera escrita y hacer un seguimiento. Esto es una actividad muy, muy buena que después, con el tiempo de tanto practicarla, ya no necesitas ni sentarte ni nada, sino que vas por la calle e inmediatamente baja la información. Tú puedes entrenarte perfectamente. Y hay muchas bibliografías y libros que también te lo enseñan. Okay. Luego que yo acepto que tengo miedo y me siento, trato de ver qué pensamiento viene a mí, qué es lo primero que viene, qué es lo que me está diciendo este miedo. Eso en cuanto a situaciones donde inmediatamente hay una manifestación a nivel físico. Normalmente nosotros decimos, no, tengo problemas estomacales o tengo problemas en el sistema digestivo y lo dejamos todo al médico. Y al médico que se encargue de curarme, que me mande todas las medicinas posibles y habidas y por haber. Pero la idea, la medicina está, por supuesto, parte del proceso, pero la idea es entender que si conscientemente no ha bajado la información o no tengo conciencia, eso se va al cuerpo físico. En este caso estamos hablando de esta área. Los diferentes tipos de emociones se expresan en otras áreas del cuerpo.
Las enfermedades tienen que ver con, con ese proceso donde, en última instancia, cuando yo no he tratado lo que se esté manifestando, ya sea miedo, ya sea rabia, y este tipo de cosas, tarde o temprano, se va a ir acumulando en algún área del cuerpo y es cuando se conectan las enfermedades. Cuando lo dejamos pasar a instancias mayores, vienen enfermedades, por supuesto, mucho más complejas. Y más serias. No dejar pasar, sino que estar atento de que nuestro cuerpo nos está hablando. Ok, entonces detenerse, eso es paso 1. Sí, eso es cuando tú tienes algo pendiente o amaneces con un miedo, estás pensando algo, tienes alguna situación pendiente de trabajo familiar o lo que sea y tienes ese miedo allí. Entonces podríamos, a ver, primero reconocerlo, calmarnos, reconocerlo y después escribir los pensamientos que llegan. Una vez que aceptamos que tenemos miedo, lo podemos escribir y de ahí empezar a hacer nosotros el... Sí, sí, hay un ejercicio muy sencillo. Tú agarras un papel y tú pones, si yo pongo un 5% de mayor conciencia en este miedo que estoy sintiendo, entonces yo me daría cuenta de, y ahí empiezas a escribir rápidamente todas las ideas que te van viniendo. Muchas veces ahí va a venir una que estaba muy inconsciente y salió. Eso es un ejercicio súper recomendable. Y a veces salen cosas que uno no se imagina. De ese miedo, por supuesto. Estamos hablando de ese miedo que podemos trabajar de momento, porque hay situaciones externas que ocurren de pronto y el miedo aparece. Estamos nosotros dos aquí hablando y de repente hay un temblor y hay una cosa y hay un miedo que nos dice, corre. Claro, incluso en este caso correr no es conveniente, entonces tienes que tener conciencia de que te puedes meter debajo de una mesa, una cosa. Es decir, uno tiene que entrenar, y lo podemos hacer todos, entrenarnos para responder frente al miedo de una manera proactiva. Esa es la idea, esa es la idea. Y también a proporción. A proporción. Cuando no hay proporción con respecto al miedo es porque siempre hay una creencia y estamos acostumbradas de manera cíclica a reaccionar de esa manera porque estamos en un automático encendido y respondemos siempre en función de la creencia que tenemos allí. Con respecto a lo que sea, con respecto a la emoción, con respecto a... Entonces, en este momento estamos hablando de ese tipo de miedos que se manifiestan en nuestra vida cotidiana o un miedo que está constante con nosotros. Que eso es otra cosa, o sea, que un miedo porque es un poquito más complicado cuando llevas teniéndole miedo a, hijo, me atrevo, voy a entrar a este tema. Suéltalo, Nash. Al éxito, por ejemplo. O sea, cuando llevas, que son generaciones y generaciones y generaciones de miedo al éxito y de repente que empiezas a tener éxito y empieza este automaticismo de sabotaje por alguna... Saboteo total. Sí, que te empiezas a sabotear porque no, me da miedo, y por más que el éxito te busca y está ahí, me da miedo, y empiezas a hacer cosas para tú solito ponerte te pones solito, ¿cómo se dice? De frente, sí, te pones las trabas para tú solito caerte y decir, yo sabía, claro. Yo sabía. Claro, porque es que detrás de eso está una cantidad de limitaciones o ideas distorsionadas inconscientes. Ay, sí. Oigan, abrí un tema que es súper interesante y ahorita regresando seguimos, vamos a ir por unos comerciales y espero que estén anotando todo, ¿eh? Si no, hay tiempo porque busquen un lápiz y un papel. Sí, rápido. Si no, corran y ya volvemos, no se vayan. Seguimos aquí hablando del miedo. Y bueno, había dicho que el miedo al éxito, porque es una de las cosas que a mí me encantaría que todos entendiéramos, que no hay nada que temerle y sobre todo quitar esas barreras y saber que le tenemos miedo al éxito. Hay mucha gente que le tiene miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la alegría, miedo a todo, pero ni siquiera sabe que por eso se está deteniendo. Entonces, bueno, hablábamos sobre cómo hacerle que escribamos, qué tal. Y luego de ahí, ¿qué más? ¿En dónde? Sí, estábamos hablando de, claro, esos miedos. Hay una lista, por ejemplo, miedo a quedarme sola, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al envejecimiento. Al dinero. Miedo al dinero. A la pobreza. Decir, la lista. Siempre detrás de ese miedo entonces está un pensamiento, una distorsión y una creencia que limita. Hay que bajar la información de ese miedo o de esa creencia para poderla trabajar. Cuando tú la trabajas, tú te das cuenta que eso es un fantasma que cuando lo bajas a luz, él desaparece. Es un trabajo de tener una conciencia, un awareness frente a una situación. El cuerpo físico entonces te va a avisar de que estás en un proceso donde no tienes conciencia. Pero ¿recomiendas tú que enfrentemos esos miedos? Más que enfrentar y salir así como que Superman, no. Yo creo que el Superman de nosotros en este caso es la conciencia. El momento de respirar y decir, ajá, aceptar que tengo el miedo y luego empezar a buscar qué pensamiento hay. Hacer ese ejercicio que les dije del 5% de mayor conciencia, ese es muy importante. Y por el otro lado, la tendencia es, ok,
el fondo de todo esto es la creencia de que yo no voy a poder, que no voy a ser capaz de enfrentar cualquier situación que se me presente. Esa idea limitante es la que te está diciendo en ese momento, no vas a poder. Cuando tú te das cuenta de que esa idea que te limita es una distorsión y la corriges, en ese momento tú tienes la capacidad de saber que sí vas a poder, que eso que estabas pensando no es cierto y lo demuestras actuando de manera coherente, Gradual. paso a paso, gradual, no es que te vas a lanzar. Yo pongo el ejemplo de la gente que le tiene miedo a las alturas, que de paso eso es un miedo que está detrás, que está como que metidito hacia atrás. Ok, yo me acerco en el edificio más alto de mi ciudad, piso la acera aunque sea ese día. Al día siguiente subo unos pisos, me regreso. Al día siguiente llego arriba y me vuelvo a ir. Y al otro día llego arriba y estoy en lo más alto y miro hacia abajo, poniendo mi mano acá y miro hacia abajo. Y en ese momento, muy probablemente baje la idea o baje la información de ese miedo que está rodeando. Sí, y que no pasa nada. Les voy a contar que yo le tenía pavor a las alturas, y les sigo teniendo miedo a las alturas, pero no cualquier tipo de alturas. Me puedo subir a un edificio y voltear para abajo y está bien. Pero a las montañas rusas, a todos estos juegos que son mecánicos y que, bueno, me fui a un lugar que hay aquí en Alberta, aquí en Calgary, y me aventé. No me quedó de otra porque se subía mi hija y yo no quería que ella se subiera sola. No me quedó de más. Me aventé. Y decidí en ese momento, porque siempre que me daba miedo algo, yo decía, no, está pasando, no pasa nada, no pasa nada. Y yo solita me bloqueaba. Y decidí ahí experimentar lo que sentía mi cuerpo y vivirlo así. Entonces yo decía, ok, ahí viene, estoy respirando, que siento, me duelen las piernas, siento que el estómago se me sale, tal. Pero lo viví y sentí que tenía en mí el poder de decir, ¿me quiero volver a subir o no? La próxima dije, bueno, ya no me subo porque ya fue mucho, pero seguí subiéndome a otro, seguí experimentando. Y te juro que se siente que logré algo. Por supuesto, estamos hablando de un proceso donde la aceptación es es lo más importante aquí. La aceptación de que hay un miedo que voy a aprovechar, que me está diciendo, ¿sabes qué? Hay un peligro inminente, y necesitas estar preparado. Oye, quiero preguntarte, ¿en dónde te encuentra la gente? Sí, pueden ir a mi página web www.psicorrisas.com. Nosotros vamos a tener unos talleres en enero, a finales del mes de enero, que nos ayudan como a irnos conectando con todo este proceso. El taller se llama Reactiva tu poder interior y tiene que ver mucho con conectarte con el motor de vida que te va a ayudar a canalizar todas tus potencialidades y todos tus talentos para saber que sí, que eres capaz y que si no te movilizas, si no has hecho lo que es porque hay una creencia que te está limitando, que te está diciendo una mentira y no te la creas. Tú eres capaz y puedes lograr. Si eres una persona capaz, físicamente sana, tu mente está acá, tú puedes lograr lo que tú quieres. El punto es de eliminar las distorsiones o las creencias que te han estado paralizando durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. El tema es súper interesante y ya saben, lo pueden seguir por todas partes como @psicorrisas y en psicorrisas.com. Muchas gracias. Gracias.